tema de esta mañana es depende. ¿De qué depende? Me gustaba esa canción, media vieja, media rara también, pero habla de la ambigüedad de la vida, de qué dependen las cosas. Bueno, la canción decía, de según cómo se mire, todo depende. Y a veces el blanco no es tan blanco, y el negro no es tan negro, y el amor no es tan amor. Miren, yo estaba viendo las imágenes espectaculares de la erupción del volcán en el sur. Yo digo, eso es un suspiro de Dios, o sea, así habrá hecho. Impresionante. Yo no sé si ustedes alcanzaron a ver la dimensión de los colores, de los relámpagos que se ven a tanta altura cuando se producen todas esas descargas eléctricas espectaculares a altísima temperatura, a altísima altura, el hongo de las cenizas, y la verdad que a mí me pareció maravilloso, porque yo tenía en una mano una taza de café y en la otra un control remoto. Bueno, voy a tratar de ser más humano. Maravilloso depende. Si yo hubiera gastado algunos ahorros para irme a pasear a Bariloche o a San Martín de los Andes, me tendría que haber quedado encerrado con un barbijo y ayudando a limpiar ceniza. Depende. No, es menos maravilloso para aquellos que se tuvieron que ir porque viven ahí en la zona, desesperados, llorando, grandes y chicos, sin saber cuándo van a volver y qué van a encontrar. Depende. Depende de dónde estemos. Depende de con qué ojos lo miremos. Lo que para algunos es maravilloso, para otros es una tragedia. ¿Vieron cuando decimos qué linda lluvia? Claro, porque vos no armaste un cumpleaños al aire libre. Depende. Muchos dicen, depende con el cristal con que se mire, así son las cosas. Hace 15 días atrás yo tenía la posibilidad de charlar con ustedes acerca de la evolución de los bebés. Miren, ¿se acuerdan que decíamos los dos chiquitos que presentamos hoy, Sol y Conrado, de a poquito van a poder ver cada vez mejor? Pero ¿se acuerdan que decíamos que tienen una mirada limitada los bebés? 30 por 30, ven esto nada más. Y a veces cuando no maduramos en la vida, seguimos siendo bebés con vista corta. Y nuestra perspectiva es de acuerdo a lo que yo veo. Y a veces estoy convencido que tengo razón, pero depende. Miren, Pedro, el apóstol Pedro, también mencionábamos la otra vez, un hombre impulsivo, un hombre que tuvo que cambiar muchas cosas en su vida. Un día que Jesús está viniendo a sus discípulos de manera increíble y sobrenatural, caminando sobre las aguas en el medio de una tormenta impresionante, en medio del mar de Galilea, todos los discípulos ven en la noche, a través de la luz de los relámpagos, que viene alguien caminando sobre el agua. Ellos se miran todos, tratando de sobrevivir, y dicen, encima, un fantasma. Los fantasmas no existen, pero estamos viendo uno. Y venía el Señor Jesús caminando, y entonces, cuando el Señor se identifica, ustedes saben cómo es la historia, Pedro dice, Señor, si realmente sos vos, mandá que yo vaya hasta donde estás caminando sobre el agua. Miren, me parece que un montón de cosas dependen ahí. Depende. Un tipo impulsivo. Yo digo, no hay una actitud de humildad en los otros 11 que dicen, vamos a ver que Jesús llegue. No, el tipo quiere ir antes. Pero también admiro que haya sido la única persona, el único ser humano que se haya animado a desafiar al Señor con una fe osada y con una oración totalmente intempestiva para decir, Señor, ordená que yo pueda hacerlo. Me parece que nuestras oraciones, cuando son arriesgadas y cuando pedimos algo que mueve la mano de Dios, Dios responde. Así ocurren las cosas sobrenaturales. Así ocurren los milagros. Siempre oramos que sea tu voluntad, Señor. Pero cuando esa frase es nuestra excusa para nuestra falta de fe, no sé si estamos pidiendo la voluntad del Señor y decir, Señor, por las dudas, porque no me alcanza. Pedro, vení, y él saca una pierna del agua
y puede afirmarse de la barca y puede afirmarse sobre el agua. Y ahí comienza todo lo inexplicable y empieza a dar un paso y dos y tres. Y ya hay todo un grupo de discípulos que están con los ojos abiertos, no pueden creer lo que están mirando, mientras todo se bambolea, mientras hay truenos, Pedro caminando por el agua hasta donde está el Señor, que de a poco empieza a sonreír y a extender sus brazos, pero de un momento a otro comienza a hundirse. Y el relato dice que cuando Pedro deja de mirar a Jesús y empieza a mirar la furiosidad de la tormenta, comenzó a hundirse. Así que depende muchas cosas que nos pasan en la vida, dónde ponemos nuestra mirada. Somos un grupo prudencial, numeroso, hermoso de personas esta mañana con historias distintas. Por la cantidad que somos, no dudamos de que hay personas que están pasando por alguna tormenta. Y tenemos dos opciones. O miramos al Señor o miramos la tormenta. Si miramos al Señor, probablemente lleguemos a Él y se puedan producir salidas sobrenaturales. Si miramos la tormenta, nos vamos a unir. La historia parece ser la misma para todos, pero el final depende. Depende de a quién miremos. Depende qué nos llame más la atención. Pedro, más tarde, está cenando con Jesús en lo que nosotros hoy hicimos acá, en lo que se llama la última cena, pero en realidad fue la primera. La última vez que comieron juntos, la primera vez que el Señor hizo el pacto. Y cuando el Señor habla de traición, parece que Pedro golpea la mesa con su palma y dice: Señor, algo tiene que quedar en claro esta noche. Yo no puedo hablarte por ellos, pero yo no solo no te voy a traicionar, sino yo estoy dispuesto a dar mi vida por vos, Señor, y vos lo sabés claramente. El Señor hace silencio. Quizás sonríe con ese rostro que no podemos describir y dice: Pedro, estoy orando por vos, Pedro, porque esta noche, antes del amanecer, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y la cara de Pedro queda confusa. Dice: pero Señor, pero si hasta nos pediste espadas, estoy dispuesto a dar mi vida por vos. Evidentemente, horas después, cuando Pedro estaba calentándose las manos en un fuego, en el patio de la casa del sumo sacerdote, las personas importantes estaban allá con Jesús, las personas menos importantes, porque así es la vida, estaban calentándose las manos en el fuego. No es una cuestión de quién es quién, pero la Biblia dice que era una criada, una mujer que simplemente trabajaba en las cosas cotidianas de ese lugar, no tenía influencias, pero cuando se acercó con otras personas a calentar sus manos, lo vio a Pedro y le dijo: vos estabas con él. Y Pedro negó, no soportó la presión y dijo: no, nunca estuve con él, no sé quién es. Y viene otra persona, personas que no tenían abrigo, personas que estaban allí afuera o como curiosos o como cumpliendo una función de las que se cumplen afuera. Y le dicen: sin duda sos uno de ellos, hablás como él, sos Galileo. No lo soy, no lo soy. Y la tercera vez termina insultando, mintiendo que no conoce a Jesús. Con esas cosas que nos suelen pasar en la vida, con un nudo en el estómago, un nudo en la garganta, Pedro no aguanta más, se va afuera a la oscuridad y siente que el gallo canta. Y llora, y llora, y llora. Y uno de los evangelistas dicen que Jesús lo mira de lejos. Y se fue y lloró amargamente. Pero pocos días después, no muchos, pocos días después, ese mismo Pedro está parado en una audiencia en lo que sería la casa de gobierno, lo que la Biblia llama en ese momento el concilio, donde estaban las máximas autoridades gubernamentales y religiosas de Jerusalén. Está con Juan. Y hay allí un hombre que hacía 40 años, 40 años es toda una vida, de esos personajes que hay en la ciudad, siempre en la puerta del templo pidiendo limosnas.
Este hombre era un paralítico que no podía trabajar. Y Pedro, junto con Juan, en su momento le dijeron, no tenemos nada para darte, salvo que en el nombre de Jesús podés levantarte y caminar. Y este hombre caminó. Y ahora está allí, es una evidencia. Y después de juzgar el caso y estar confundidos, se van a otro lugar, viste como los Masterchef, se van detrás de la cortina y empiezan a decir, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos? Y no saben qué hacer. Entonces vienen otra vez con su resolución delante de Pedro, de ese mismo Pedro que no se bancó delante de una criada decir que era de Dios, que era seguidor de Jesús. Y le dicen, en nombre de la ley, en nombre del emperador y en nombre de Dios, les pedimos, casi que les ordenamos, que no hablen más del Evangelio ni de Jesús. Y este mismo Pedro, que se calentaba las manos hace unos días atrás, ahora dice, perdón. No podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. No podemos parar de contar lo que hemos visto y lo que hemos oído. No. Y entonces ellos empiezan a mirarse y a discutir, pero hay una evidencia que no pueden negar. Este hombre que está presente ahí, hacía 40 años que no podía caminar. ¿Qué es lo que marca la diferencia en las personas? Depende. Depende de a quién miramos, depende del espíritu que tengamos. Yo quiero finalizar esta mañana leyendo unas palabras de Pedro, que él mismo escribe años después, con ya toda la carga de la experiencia, de los años, de las vivencias, de los sufrimientos, de haber aprendido a sosegar su ánimo, de hablar menos y escuchar más, y tener autoridad en las palabras que decía. Y con esa misma autoridad escribe, como diciéndonos a nosotros hoy, por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios. Para que ustedes, siendo humildes, tengan la posibilidad de que Él los exalte a su debido tiempo. Descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes, manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Miren, todo lo que leímos hasta acá depende de mí. Y de acá en adelante depende de Dios. Pero Él, el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, Él los perfeccionará a ustedes. Él los afirmará y los fortalecerá y establecerá, aunque tengan que pasar por un breve sufrimiento. A Él se ha dado todo el poder por los siglos de los siglos. Y decimos juntos, amén. Es palabra de Dios. Miren, hay preguntas que son claves en la vida. Y la palabra depende es como un condicionante. ¿Me querés? ¿Me vas a amar siempre? ¿Vas a ser un empleado honesto? ¿Vas a ser fiel? ¿Vas a ser apasionado en lo que hagas? A veces no lo podemos decir, pero muchas veces nuestra expresión del corazón es depende. Depende, porque a veces nosotros para amar tenemos que ser amados. Nos cuesta sobrellevar una traición y para ser honestos necesitamos honestidad. ¿Estás dispuesto a perdonar? Depende. Depende. Tal como si Pedro va caminando sobre el agua y tiene que elegir dónde va a mirar porque de él depende su circunstancia,
años después nos dice, hay cosas que dependen de ustedes. Para que las tormentas puedan apaciguarse. Y para que aún pareciendo que nos hundamos, vayamos a los brazos del Señor que son fuertes. Primero dice, sean humildes. Sean humildes. Se nos ha ido el tiempo en una hermosa reunión esta mañana y yo no quiero ser largo. Me dan 10 minutos nada más. Qué pocos ejemplos de humildad que tenemos. ¿Cuánto nos gustaría poder votar humildad? ¿Cómo la gente se aferra a los puestos, a los cargos, pero en todos los órdenes? Qué bueno sería que nosotros sigamos insistiendo que acá, como una humilde familia, los que estamos hoy, los que van a venir a la tarde, debemos ser una familia espiritual humilde. Acá no valen los cargos, acá lo que vale es la carga. Le llamamos carga a ese sentir que hay en el corazón de hacer algo por lo que pasa. Cuando el corazón se llena de amor, de compasión por la necesidad, por el otro que está pasando una circunstancia difícil, no es un cargo, es una carga. Hay gente que tiene un cargo y no hace nada. Y hay gente que no tiene ningún cargo, pero tiene una responsabilidad adentro. Pero no pasa solamente por el gobierno, ni por la iglesia, ni por el puesto de trabajo que tengas. Pasa en tu casa. Necesitamos ser gente que tenga una carga. Esposos que la jueguen de esposos y padres que la jueguen de padres. La humanidad nunca ha sido ni será impactada por el orgullo y la vanidad, sino por la humildad. ¿Y saben qué? Muchas cosas dependen de la humildad. La humildad abre puertas, se enseña con el ejemplo. La humildad llega al corazón. Miren, no es el momento, pero hagamos todo lo posible por llevar un cristianismo humilde. Porque aún los modelos que nos imponen dejan de ser humildes. La foto, el currículum. ¿Saben quién escriben los currículums? Los leemos como si lo escribieran terceros. Yo no soy nadie, pero a veces como soy nadie me tienen que conocer y me dicen, no nos mandás lo que haces. Lo tengo que escribir yo el currículum, no te voy a decir a vos que lo escribas. No puedo escribir cosas maravillosas. Cuando lees un currículum maravilloso, lo escribió él mismo. Hace 2 meses atrás, en la ciudad de Buenos Aires, hubo una cena íntima donde salía 50.000 pesos el cubierto. Aparte de íntima, había que tener. Por eso era íntima. No importa quién ni quiénes, pero amigos se comprometían a pagar esa tarifa, ese cubierto, para poder solventar una campaña política. Bien, favor de amigos, no hay problema. Ya sé que hacen números. Sí, fueron unos cientos. Muchas cosas son posibles. Tengo un amigo en Buenos Aires que se conmovió por esto y dijo, ¿y qué de los olvidados? Así que algunos amigos me mandó también una invitación a una cena y le puso tarifa al loco. Y dijo, vamos a hacer lo mismo, pero yo no tengo nada para darles de comer. Así que puso un monto accesible, obviamente. Y la idea era traer, y es traer, a pastores que no tienen cartel, que no han escrito ningún libro porque no les da la situación, y que en este momento están trabajando con todos aquellos que huyen por sus vidas en Medio Oriente por el solo hecho de ser cristianos. Ellos nos van a congresos, obviamente no estamos criticando los congresos, pero no hay sobrevivires, y tienen mucho para transmitir. Algunos que acá todavía estamos pensando qué linda que es la humildad. Así que pagamos esa cena para poder traer a esos tipos y escucharlos. No son populares, nadie los conoce. Pero la humildad siempre seguirá impactando los corazones. ¿Me explico?
Porque cuando uno está en medio de una tormenta necesita ayuda. Y ayuda hay que pedirla. Y no se pide con orgullo, se pide con humildad. Depende de mí, depende de vos. Dice Pedro, descarguen su ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de ustedes. Señor, dijo Pedro, Señor, sálvame. Nada más que eso. Me sorprendió la palabra descargar, que es de la Reina Valera contemporánea, porque es sacártelo de encima. Qué triste es cuando nosotros proyectamos nuestra ansiedad sobre las personas que más queremos. ¿Qué culpa tienen tus hijos que tuviste un mal día? ¿Qué culpa tienen tus hijos de que sos un reprimido para protestar con tus jefes, con las situaciones, y te la agarrás con los más débiles y con los que más querés? ¿Por qué nuestra casa tiene que ser un ambiente de tensión cuando soltamos allí toda nuestra ansiedad, proyectándola sobre las personas que más amamos? Cuando nuestra ansiedad se carga de resentimientos y de impotencia, empezamos a usar palabras terminantes como siempre, nunca, todo, nada. Y no es siempre, y no es nunca, ni es todo, ni es nada. Es ansiedad. Hay personas que implotan en la ansiedad y comen insaciablemente. Y hay gente que en la ansiedad se les cierra el estómago. Hay gente que en la ansiedad habla de más, mete la pata, y otra gente que se encierra en sí mismo. Y una cosa es tan peligrosa como la otra, porque a veces encerrándote empezás a tratar de calmar tus culpas. Y así empiezan los vicios. Los vicios no son adicciones al principio. Los vicios al principio son un escape. Descarguen delante del Señor toda su ansiedad, porque eso también depende de vos. Tercero, dice, manténganse atentos, porque tenemos un enemigo que está rapaz, rugiente, tratando de devorar. ¿Saben que leí 3 palabras acerca de los leones? Y los leones, como reyes de la selva, pueden atacar a muchos animales, pero hay situaciones que saben aprovechar muy bien. Los animales solos, los animales jóvenes, los animales enfermos, siempre son presa fácil. No, que estar solo a veces depende de vos. Porque en medio de la ansiedad y de la culpa pensamos que todo el mundo nos abandonó. Pero si somos humildes y nos bajamos del caballo, tenemos que decir, Señor, protege mi vida, tengo que ir a buscar ayuda. Guárdame del mal. Cuando estamos enfermos, somos presa fácil del enemigo. No por la salud, sino cuando estamos enfermos de acá, de acá. Y cuando somos jóvenes, dije somos, porque no habla de la edad, habla de la madurez. Ayer leíamos con los jóvenes a la noche que el Señor dice en Juan 10:10, el diablo le gustan mucho las ovejas indefensas. Y es el que salta el corral para robar a las ovejas, para matar y para destruir. Si a veces nuestras tormentas han sido causadas por el mal que vino a nuestras vidas, depende de vos. Con humildad, descargando la ansiedad y manteniéndonos atentos. Ahora viene lo que hace Dios y me bajo. Depende de Dios. Porque la diferencia entre un Pedro que se achica frente a una joven o que se agranda frente a un gobernante pasa por el espíritu que tiene adentro. En algún momento el Espíritu de Dios lo invadió y lo hizo una persona distinta. Y esto depende de Dios. Y esto ya depende de Él. Y dice, Él nos perfecciona, porque es un Dios lleno de gracia, lleno de amor, lleno de bondad, que sabe mi limitación. Él nos restaura, Él nos revaloriza, nos pule, nos cambia, porque Él puede hacerlo, porque lo hizo con Pedro. Miren, si algo nos hace sentir mal en la vida es afrontar nuestros propios complejos, nuestras propias tristezas, nuestras propias bajezas. Eso que nos atormenta cuando entramos en la habitación y apagamos la luz. Cuando estamos en nuestro ámbito de intimidad, donde dejamos de actuar, donde dejamos de proyectar imágenes que no son reales y nos enfrentamos con nosotros mismos.
Allí llega el Señor para revalorizarnos y perfeccionarnos. Dice, Él nos afirma, nos ayuda a permanecer firmes, constantes. No te vas a caer, no te vas a hundir, porque sus manos son fuertes. Él dice, nos fortalece. Hay fuerzas para el que se quedó sin fuerzas. A veces fuerza no es solamente la fuerza física, sino la fuerza de la voluntad. Esa fuerza de voluntad que nos lleva al impulso de seguir adelante a pesar de todas las cosas. Ya hemos hablado más de una vez, y con esto finalizamos, que hay gente que vive al borde de la renuncia, al borde del abandono. Están ahí, diciendo en cualquier momento, cansado del empleo, cansado de la carrera, cansado de la vocación, cansado de la familia, cansado del matrimonio. Te cansan los hijos, te cansa todo. Hasta nos cansamos de nosotros mismos. Nos volvemos imbancables. Y no solamente que molestamos, sino que todo nos molesta. En algún momento cuando decimos, Señor, yo ya dependo de vos, el Señor nos da nuevas fuerzas y nos permite levantar alas como las águilas, que curiosamente tienen la capacidad de volar mucho más arriba que las nubes, atravesar cualquier tormenta. Y cuando esta expresión bíblica dice, Señor, vos me hacés andar en mis alturas, que son las tuyas, arriba de las nubes, todos, absolutamente todos los días son de sol. Depende a qué altura estamos. Y Él también dice, nos establece, nos da estabilidad, nos permite dejar de variar y de esos altibajos que tan mal nos han hecho. Cuando vivimos en la euforia o en la depresión, y allí vamos y venimos eternamente. Depende a quién miremos y depende si nosotros hacemos nuestra parte para que el Señor haga la suya. Si esta noche o esta mañana tenemos un corazón humilde, si esta mañana venimos al Señor descargando nuestra ansiedad sobre Él, nos abrazamos a Él, si dejamos de mirar la tormenta para mirar al Señor y decir, demasiado ya he tenido un enemigo que me ha robado, me ha quitado, me ha debilitado, me ha confundido, me ha desanimado, Señor, hoy hago mi parte y me aferro a tus brazos. Y la Biblia dice que ahora ya todo lo demás depende de Él. El Dios de toda gracia es capaz esta mañana de restaurar, de afirmar, de fortalecer y de establecer nuestras vidas, hacerlas estables. Me hubiera gustado terminar con una historia linda, esas conmovedoras, no la encontré. Me hubiera gustado dar más ejemplos, no sé, hoy no. Creo que es el momento que tenemos que orar. Y en medio de la tormenta, ver que aún en los relámpagos ese haz de luz me hace ver a Jesús. Y decir, Señor, voy a ti. Y en vez de mirar la tormenta, te voy a mirar. Yo no puedo más tenerle ni miedo a las tormentas, ni tampoco caer bajo la presión de cualquier cosa. No es por minimizar a la criada, pero por cuántas pavadas hemos negado al Señor. Por cuántas cosas insignificantes hemos cambiado nuestra fe. Yo quiero ser ese Pedro que se para delante de cualquiera, porque todavía no lo soy, Y decir, no, lo que siento acá es mucho más fuerte. Lo que siento acá no lo puede parar nadie. Lo que siento acá es algo que tengo que seguir compartiendo. Pero antes de decir esas palabras, una vez gritó, Señor, sálvame, en el medio de la noche y de la tormenta. Nos ponemos de pie para orar. Voy a dejar un minuto para que puedas orar al Señor con tus palabras. A veces las oraciones, cuanto más simples, más profundas. Señor, mira esta tormenta. Señor, mira que se me hunde la barca. Señor, mira mi tristeza, mira mi vacío.
mirá mi angustia. Y es como que el Señor te dice, vení, vení, vení si te animas. Y allá voy al Señor. Sálvame, Señor. Ya no muestro más nada, esta es mi humildad. Este es mi momento de descargar, Señor, toda mi ansiedad, sabiendo que me cuidás. Este es el momento de mirar atrás y darme cuenta cuánto me ha robado el enemigo. Es el momento de decir, nunca más. Señor, en lo que a mí dependa, yo me aferro a vos. Y ahora abro el corazón para todo lo que depende de vos, Señor. A lo mejor puedas orar con estas palabras. Señor, te necesito en mi corazón. Me doy cuenta que mi vida y la tormenta es la consecuencia de muchos de mis errores y de mis pecados. Y hoy en este lugar se dijo y creemos que moriste por cada uno de nuestros pecados y de los míos, Señor. Por esa sangre que derramaste en la cruz te pido que limpies mis pecados y te abro la puerta de mi corazón, Señor. Me aferro a ti en medio de la tormenta, vengo con humildad, desarmado, desarmada, a pedirte que salves mi vida. Y me abro a todo lo que depende de ti, Señor. Para que en tu gracia, en tu poder, me levantes, me restaures, me des nuevas fuerzas para seguir adelante. Y permitas que mi vida no solamente se reconstruya y madure, sino que pueda ser una bendición para todos aquellos que tengo alrededor, Señor. Por mi matrimonio, por mis hijos, por mi familia, por mis amigos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.